Números 12. La disensión de Aarón y María. A María y Aarón presentan una acusación contra Moisés. 1. María y Aarón critican a la esposa y el matrimonio de Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón eran la hermana y el hermano de Moisés. Su desaprobación de Moisés y su esposa cusita era un ejemplo de un principio que luego declaró Jesús, que no es raro que un profeta no tenga honor entre su propio pueblo, Mateo 13:57. Y, según Allen, María lideró esta crítica. El verbo femenino singular que inicia el capítulo, lit, y ella habló, v1, y la colocación de su nombre antes del de Aarón indican que María es la principal en el ataque contra Moisés. Allen. B. A causa de la mujer cusita que había tomado, esta era la razón de su crítica. Algunos consideran esto como un pasaje problemático, porque Éxodo 2, 16-22 dice que la esposa de Moisés, llamada Séfora, era hija de un hombre de Madián. Y algunos piensan que Séfora murió y que esta era la segunda esposa que Moisés tomó después de su muerte. Recuerden que Moisés tuvo una vida notablemente larga y tenía más de 81 años en ese momento. Ciertamente es posible que sobreviviera a varias esposas. 2. Otros piensan que Moisés tomó una segunda esposa además de Séfora. Esto es posible, pero no parece probable. 3. Otros sugieren que Yetro, el padre de Séfora, en realidad era de Etiopía y se había mudado a Madián, por lo que Séfora era etíope, cusita, de nacimiento pero vivía en Madián. 4. También es posible que cusita aquí fuera un término despectivo utilizado para criticar a Séfora debido a una tez oscura. C. Porque él había tomado mujer cusita. Curiosamente, criticaron a Moisés y su esposa por algo sobre lo que ella no tenía control su apariencia, ya sea porque era etíope, negra o africana oscura, o porque tenía una tez oscura como etíope. Y, como lo mostrarán los siguientes versículos, la queja sobre la esposa de Moisés no era el problema real. Muchas personas son criticadas por cosas que no son el problema real o cosas sobre las que no tienen control. 2. Un desafío a la autoridad espiritual de Moisés. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? Esta pregunta tenía la intención de hacer una crítica demoledora a Moisés, formulada con la suposición de que Moisés era espiritualmente orgulloso. La idea era que Moisés se presentaba arrogantemente como el único vocero de Dios a Israel. Y, en cierto sentido, la respuesta a su pregunta era no. Dios habló al pueblo a través de Aarón en Éxodo 4:30. Dios volvió a hablarle a Aarón en Éxodo 12:1. María pronunció palabras inspiradas por Dios en Éxodo 15:21. En otra ocasión, los ancianos de Israel hablaron de una manera sobrenatural en Números 11, 24-25. 2. En otro sentido, la respuesta a su pregunta era si Dios había hablado solamente por Moisés. Dios nombró a Moisés como el único líder de Israel, y Dios usa a Moisés como su portavoz ante Israel. B. ¿No ha hablado también por nosotros? Esta pregunta tenía la intención de elevar a María y a Aarón. Querían algo de la autoridad y la atención que recibía Moisés por el nombramiento de Dios. Y, por diseño de Dios, Moisés tenía una posición singular de liderazgo sobre Israel. En este punto, Israel no era dirigido por un congreso o comité. Este tipo de liderazgo se ve a menudo en la Biblia, mostrado por hombres como Josué, David, Daniel, Santiago, Pedro, Pablo, Timoteo y Tito. Por supuesto, el mejor ejemplo de este tipo de liderazgo fue Jesucristo, cuyo estilo de liderazgo se nos ha ordenado imitar. 2. De vez en cuando escuchamos a algún simplón u otro hablar en contra de un ministerio de un solo hombre, cuando ha sido un ministerio de un solo hombre desde el comienzo del mundo hasta el día de hoy, y cada vez que tratas de tener cualquier otra forma de ministerio, y aún haciéndolo de manera completa, de corazón, independiente y valiente ante los ojos de Dios, muy pronto te encuentras con arenas movedizas. Spurgeon,
una palabra alegre en tiempos turbulentos. C. Y lo oyó Jehová. Por supuesto, Dios lo oyó. Dios siempre lo hace y oye según la verdad, no según la mera apariencia. María y Aarón, como suele ser el caso, estaban acusando a Moisés del mismo pecado que los motivó a hacer la acusación: orgullo. 3. El humilde corazón de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquel varón Moisés era muy manso. Moisés no tenía ningún problema con el orgullo. Todo lo contrario, sus acusadores eran los que tenían un problema de orgullo. Y, si este hombre genuinamente humilde, Moisés, fue acusado de orgullo y de modales dictatoriales, debería mostrarnos que la acusación se puede hacer y se hace contra otros que no la merecen. El hecho de que un hombre sea acusado de orgullo o arrogancia no significa que sea culpable de ello. B. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sin embargo, si Moisés fue tan humilde, y si Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, nos preguntamos cómo un hombre humilde podría posiblemente llamarse a sí mismo el hombre más humilde que había sobre la tierra. Con toda probabilidad, alguien agregó este comentario después de la muerte de Moisés, tal vez Josué, quien habría conocido bien a Moisés. Y es importante ver que Moisés no comenzó como el hombre más humilde de la tierra. Creció orgulloso y confiado en sus habilidades. Fue solo él. Tiempo, el tiempo del desierto, el tiempo de humildad, lo que lo convirtió en un hombre humilde y muy útil. Moisés era muy manso. Otros comentaristas sugieren que manso se entiende mejor como bajo o miserable, y esto describe un punto bajo en la vida de Moisés. Y creo que la palabra no se entiende correctamente. Anab, que traducimos como manso, viene de ane, actuar, humillar, deprimir, afligir, y se traduce así en muchos lugares del Antiguo Testamento, y en este sentido debe entenderse aquí. Y este varón Moisés estaba deprimido o afligido más que cualquier hombre de esa tierra. Clarke. D. Dios responde la acusación de María y Aarón contra Moisés. 1:4-5, la dramática aparición de Dios a María y a Aarón. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Luego, no hubo una gran demora. Muchos de los juicios de Dios tardan en llegar, al menos desde una perspectiva humana, pero en ocasiones, Él trae su justicia inmediatamente. B. Salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Dios llamó aparentemente, en una voz audible, a los 3 para que vinieran ante el tabernáculo de reunión. Quizás María y Aarón pensaron que Dios usaría esta situación para corregir a Moisés, a quien consideraban orgulloso y dictatorial. C. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Dios tomó un interés personal y poderoso en este importante asunto. Quería dar a conocer claramente su voluntad. 2:6-9, Dios reivindica a Moisés. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Cara a cara hablaré con él. La base de la queja de María y Aarón era esencialmente: ¿qué tiene de especial Moisés? Aquí, Dios explica exactamente qué era tan especial en él. La mayoría de los profetas reciben revelación a través de un sueño o en una visión. Dios hablaba con Moisés cara a cara. ¿Y qué significaba que Dios hablara con Moisés cara a cara? ¿No dijo el Señor en Éxodo 33:20? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá? Entonces, ¿cómo pudo Dios hablar con Moisés cara a cara? Cara a cara es una forma de hablar, que habla de una intimidad grande y sin obstáculos. El rostro de Moisés no estaba contemplando literalmente el rostro literal de Dios.
pero sí disfrutaba de una conversación directa e íntima con el Señor. 2. Esto también es demostrado por la frase, y verá la apariencia de Jehová. Esto es lo que Moisés realmente había visto de Dios con sus ojos físicos, solo la forma del Señor, nada específico, porque no podía ver al Señor y vivir. 3. La palabra apariencia se usa para las representaciones visuales, cuadros o imágenes de seres terrenales y celestiales. Éxodo 24. Job vio la forma de alguien, pero no pudo identificar a la persona a partir de ella. Job 4:16. Wenem. Ve, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Moisés disfrutaba de una notable comunión con Dios, y vale la pena considerar por qué. Y, porque Dios necesitaba un hombre así de íntimo con él, para ser un recipiente de revelación y un líder apropiado para la nación durante este tiempo extraordinario. Del Éxodo, esta comunión fue un regalo del Dios soberano para Moisés. 2. Porque Moisés era un hombre manso. Solo los mansos, aquellos que están genuinamente centrados en los demás, pueden ser responsables con tal comunión con Dios. 3. Porque Moisés, según Dios, es fiel en toda mi casa. Su andar de justicia y pureza, demostrado durante 40 años en el oscuro servicio de Dios en las cosas más pequeñas, reveló el corazón fiel que Dios vio en Moisés. ¿Sé por qué? Pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Por mucho que María y Aarón no quisieran reconocerlo, Moisés tenía un llamamiento y un equipamiento únicos ante el Señor. No hablaron contra Moisés como líder de Israel tanto como hablaron contra Moisés, el siervo de Dios. Y no es que Moisés estuviera más allá de toda crítica. Moisés no debía ser simplemente obedecido y alabado, ni nunca confrontado, ni que nunca se le formularan preguntas difíciles. De hecho, otro pariente de Moisés, su suegro Yetro, se enfrentó a Moisés y le hizo preguntas difíciles y Dios lo usó mucho al hacerlo. Éxodo 18, 12-24. 2. María y Aarón deberían haber tenido miedo de hablar en contra de Moisés porque su crítica era mezquina y por algo que estaba más allá de control, la esposa de Moisés. 3. María y Aarón deberían haber tenido miedo de hablar en contra de Moisés porque su crítica simplemente no era cierta. Moisés no era un hombre orgulloso, sino el hombre más humilde de la tierra. 4. María y Aarón deberían haber tenido miedo de hablar en contra de Moisés porque su crítica era motivada por su propio interés. Estaban celosos de toda la atención que Moisés estaba recibiendo y querían algo para ellos. V. Los líderes en la casa de Dios deben rendir cuentas y estar abiertos a las críticas y los cuestionamientos, pero no deben convertirse en blancos silenciosos de aquellos cuyas críticas son mezquinas, falsas y egoístas. D. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Después de hacer evidente su ira, la presencia notable de Dios se fue. Esto dejó una pausa extremadamente incómoda para María y Aarón. C. El castigo de Dios para María y Aarón. 1:10. María se convierte en leprosa. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. La lepra era una enfermedad de descomposición y corrupción corporales. Se consideraba una muerte andante y María tuvo un caso gravemente avanzado de lepra al instante. En este momento, Dios hizo que su cuerpo reflejara su corazón. Ve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Parece que María no lo supo de inmediato. La sensación parece ser que Aarón lo notó primero cuando se volvió y la miró. 2:11-12. El arrepentimiento de Aarón. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. Aarón parece un hombre que se deja influenciar fácilmente. Fue influido por una multitud que deseaba un ídolo, fue influido por su hermana,
que parecía ser la instigadora, porque ella fue nombrada primero y fue castigada primero con lepra, y ahora se balanceó rápidamente de nuevo a una humilde sumisión ante Moisés. B.A. Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Ahora Aarón llama a Moisés su señor, le atribuye el poder de herir a María con lepra, y confiesa su crítica anterior como necia y pecaminosa. Y, lamentablemente, parece que no podemos separar el cambio de actitud inmediato y dramático de Aarón de la amenaza de que él podría ser la próxima víctima del juicio de Dios. Su confesión parece estar llena de interés propio. 2:13. Moisés ora por María. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Entonces Moisés clamó a Jehová. Esta fue la primera palabra que habló Moisés en este capítulo. No había hablado todo el tiempo que fue acusado, dejando que Dios respondiera a sus críticos. Y, cuando un líder percibe que las acusaciones son insignificantes, falsas o egoístas, lo correcto es ignorarlas, dejarlas en manos de Dios y mantenerse ocupado con lo que el Señor ha llamado al líder a hacer, incluso como Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Isaías 53:7. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Cuando Moisés habló, fue en oración por sus acusadores. Moisés ciertamente era un hombre fiel en la casa del Señor. 3:14-16. La restauración de María. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot, y acamparon en el desierto de Parán. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Dios en realidad sí sanó a María. Si aún hubiera estado leprosa, no se le habría permitido permanecer en el campamento de Israel. Sin embargo, Dios le permitió vivir con la manifestación exterior de su corazón interior durante 7 días y permitió que toda la nación lo supiera. Así María fue echada del campamento 7 días. Esto era apropiado, porque María había hecho algo aún más vergonzoso que si su propio padre le hubiera escupido en el rostro. Trató de derribar a un líder del pueblo de Dios con críticas mezquinas, falsas y egoístas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.